le voy a dar acceso a nuestros panelistas. Antes de eso, no me presenté, lo siento, mi nombre es Daniela Gómez, soy coordinadora de proyectos en Despacio en Bogotá, Colombia. Así que voy a irle dando acceso a nuestros panelistas del siguiente para que podamos conversar sobre sus experiencias en los diferentes países y ciudades donde están actualmente desarrollando proyectos con jóvenes, ¿no? Ya tenemos entonces por acá a Luis Villalba, y ya le di acceso también a Natalia Lleras, que ahí está ingresando, y a Sebastián Posada, que supongo que también va a ingresar pronto. Bienvenidos, voy a presentarlos antes y contarle a nuestro público un poco de su perfil para que luego podamos conversar sobre los proyectos que ustedes están ejecutando. Les pido que cuando no estén hablando, por facilidad, generar el eco y no nos van a entender. Entonces, para cuando no estén hablando, por favor, silenciar su micrófono. Y también voy a aprovechar para poner unas fotos que preparamos de los diferentes proyectos que están desarrollando tanto Natalia como Luis y Sebastián también. Entonces, déjenme un segundito compartir pantalla también para poder tener estas fotos. Bueno, entonces, para presentar a nuestros invitados, voy a iniciar entonces mencionando a Natalia Lleras. Natalia lidera el proyecto Vivo mi calle de Despacio, una iniciativa participativa que busca empoderar y mejorar el bienestar de la juventud a través de la planificación urbana, y durante los últimos 6 años su trabajo se ha centrado en brindar apoyo técnico a las ciudades para la implementación de soluciones de movilidad sostenibles y seguras por medio de la investigación y el diseño urbano. Natalia también ha participado en el desarrollo de políticas públicas que han tenido un gran impacto positivo en la seguridad vial de Bogotá, como el Plan Distrital de Seguridad Vial, que adopta la Visión Cero, y el Programa de Gestión de la Velocidad. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad. Listo, bienvenida. Voy a entonces seguir con nuestro panelista Sebastián Posada. Sebastián es comunicador social y periodista, voluntario en diferentes organizaciones y ganador del premio Héroes como Vos, otorgado por la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, en Colombia, por su trabajo de voluntario en la ciudad. Actualmente es líder de comunicaciones y coordinador de voluntariado de Funda Peatón, una organización que busca la resignificación del peatón, trabajando conjuntamente con los actores directos e indirectos sostenible por una ciudad segura. ¿Cómo estás? Qué alegría tenerte aquí. A Daniela y a todas las personas que hacen presencia pues en este panel, muchas gracias por la invitación. Muy contentos de una conversación muy agradable en esta tarde. Así es, gracias, Sebas. Y tenemos entonces, por último, pero no menos importante, a Luis Villalba de Paraguay. Él es graduado en Relaciones Internacionales por la Universidad Federal UNILA de Brasil, técnico del área de campañas viales desde 2016, encargado del área de educación y seguridad vial en la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial de Paraguay. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes. Encantado de estar en este panel y en este espacio, y ya deseoso de debatir con ustedes y conocer un poco más del trabajo que llevan adelante en cada uno de sus países. Excelente. Entonces, si les parece bien, les voy a dar unos minutos para que cada uno nos hable sobre los proyectos o algún proyecto en específico que desde sus organizaciones estén actualmente desarrollando, que involucre a los jóvenes. Entonces, tal vez podemos empezar con Natalia y el proyecto Vivo mi calle. Nata, ¿nos puedes contar sobre este proyecto? Claro que sí. Pues este es un proyecto que tiene un fundamento de seguridad vial, pero está enfocado en la seguridad en general. Lo que buscamos es involucrar a los adolescentes, nuestro grupo objetivo es de 10 a 15 años, en la planificación urbana, de manera que las soluciones estén adaptadas a su contexto
y por ende tengan un impacto positivo en la seguridad en general. Hemos realizado varias encuestas, hicimos una intervención el año pasado, este año vamos a hacer 3, incluyendo una ciclorruta, todo con la perspectiva de la juventud, teniendo en cuenta cuáles son los puntos de atracción, cuáles son las preocupaciones, que los incentiva a caminar y que hace que dejen de caminar o montar bici. Entonces, pues nuestro proyecto se centra en hacer este tipo de intervenciones, pero por supuesto teniendo en cuenta que ellos se involucren y no solo dar la opinión, sino también participar en las soluciones y tener todo este conocimiento para que ellos puedan replicar este tipo de acciones. Que en las fotos que están ahorita pasando en la pantalla hay una intervención como de un puente, ¿no? Un antes y un después. ¿Nos puedes contar un poquito de esa experiencia? Claro que sí, este puente comunica el colegio con el barrio Poblado 2, sin embargo era considerado una frontera invisible y además de ser considerada una frontera invisible, los participantes nos dijeron que también teníamos motos que pasaban a altas velocidades, entonces era muy incómodo pasar por este puente, muchos de ellos lo evitaban. Entonces, lo que hicimos fue involucrarlos en las soluciones, mostrarles cuáles eran las problemáticas o los riesgos que todos identificaban, y de ahí pasamos a preguntarles, bueno, ¿cuál sería la solución? Entonces nos dijeron menores velocidades para las motos, tener más gente en el puente para que sea menos peligroso. Les preguntamos cómo logramos esto y nos dijeron con plantas, con muchos colores, entonces eso fue lo que pasamos a hacer. En las fotos ahora que vean del puente hay un carril exclusivo para los motorizados que es bastante angosto, lo que hace que circulen por el puente a velocidades muy bajas, dándole la prioridad a los peatones. Excelente, súper chévere el proyecto y se nota que ha contado con la participación activa de niños y jóvenes, entonces pues ya de entrada felicitaciones por eso, Nata. Sebas, Gracias. desde Funda Peatón, cuéntanos, sé que ustedes se enfocan mucho también con el tema de voluntariado, involucrar a los jóvenes, entonces cuéntanos un poquito de ese trabajo. Bueno, en Funda Peatón también tuvimos en su momento, porque pues por la actual pandemia estamos un poco quietos de salir a la calle, pues todos sabemos la situación, sin embargo, se adelantó un proyecto muy bonito que se llama Pequeños Pasos hacia Adelante Medellín, un proyecto de cooperación internacional gracias a la Fundación Alstom, en el que básicamente teníamos que incluir a niños y niñas y adolescentes de un espacio vulnerable. Aquí en Medellín hay un barrio que se llama Niquitao, un barrio que tiene muchas condiciones de vulnerabilidad, son inquilinatos, entonces el proyecto buscaba incluir a esos niños, a esas niñas y a esos jóvenes para mapear sus pasos en su territorio y determinar si era accesible, si era confortable, si era inseguro a la hora de caminar, pues también inseguridad en otros aspectos, no solo de movilización o de seguridad vial. Entonces, lo vemos en algunas imágenes, en esta que estamos viendo, muchos jóvenes deciden sumarse, estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, voluntarios que dicen, yo quiero estar ahí. Entonces, lo más bonito de este proyecto es que salimos con los niños, las niñas, los adolescentes a caminar su territorio y lo llamamos una caminabilidad a través de los ojos de los niños. Me atrevo a decir que por primera vez en Colombia, con este proyecto, le dimos la voz a los niños y entonces ellos nos decían, profe, porque así nos decían, profe, mire, es que aquí en este andén hay muchos huecos y yo me he caído, y nos hacían la demostración de cómo se caían y que se aporreaban el pie. Entonces es muy bonito ver esas realidades. Nosotros íbamos a hacer, era un diagnóstico a través de una aplicación móvil que se llama Stride, donde ahí mapeábamos como esos puntos de calor, levantábamos la información de los lugares que eran seguros, inseguros, no tan accesibles, para que luego la administración municipal de Medellín entrara con sus recursos para mejorar las condiciones del territorio. Entonces, era muy chévere porque nosotros como jóvenes íbamos con los niños y los escuchábamos, pero no solo era ir a hacer ese diagnóstico, sino a conocer esa realidad. Infortunadamente en el territorio, un testimonio, y es que un niño iba para el colegio y cuando iba cruzando fue atropellado por una moto. Entonces el niño quedó con
con una discapacidad cognitiva que ahora ya es muy difícil de, o sea, están sus tratamientos y sus terapias, pero él no quedó bien. Entonces eso nos duele mucho porque esto no tiene por qué pasar en las vías, en las calles de nuestras ciudades. Todos y todas tenemos derecho a jugar en el espacio público, y duele aún más que este niño haya sido atropellado cuando iba al colegio, cuando iba a estudiar. Entonces, con los jóvenes miramos ese tipo de realidades, y ahora es un proyecto pues que ya terminó su ejecución y que ya tienen un parque infantil, y aún nos envían fotos en esta pandemia y nos dicen: profes, estamos jugando en el parque, estamos disfrutando del espacio público. Aún falta mucho por hacer, porque uno hace una cosa y se destapa otra. Sin embargo, eso es lo bonito de este tipo de proyectos, y que muchos jóvenes se suman al voluntariado, de pronto sin saber mucho de seguridad vial, pero que al ingresar y al estar ahí dicen: uy, esto es muy necesario y me interesa mucho. Entonces esa es la idea, de crear propuestas llamativas que de pronto nos abstenemos un poquito porque no sabemos, pero aquí no se trata de ser expertos, aquí lo que se trata es tener esa voluntad para aprender y replicar el mensaje nuestro, que es: si te cuidas, me cuidas, juntos por el valor de la vida. Gracias, Sebas. Y veo que hay como un punto en común con Natalia, y es que trabajan en zonas de la ciudad pues vulnerables, zonas con dificultades más allá de la seguridad vial. El tema de la seguridad personal también está allí. Luis, entonces de pronto también si nos puedes contar sobre las intervenciones que hacen ustedes desde la agencia, y sé que tú trabajas también con unas comunidades muy específicas, entonces cuéntanos también acerca de esa experiencia, por favor. Sí, creo que en común tenemos algo especial con todos los otros demás panelistas, que son la promoción y la difusión de educación vial en diferentes ámbitos, y la Agencia Nacional de Tránsito no se queda atrás, dando una especial atención y un especial espacio a los jóvenes a través de la innovación en lugares donde podamos tener intervención, atendiendo a poblaciones vulnerables. En este caso, en Paraguay tenemos algo en común, que tenemos dos idiomas, el guaraní y el español, y muchas veces de estas intervenciones necesitan que los propios jóvenes se vean identificados en otros, y lo hacemos de modo a que sea nuestra intervención amigable, sea una intervención dinámica, tenga una participación, digamos, democrática, escuchando a los diversos sectores y haciendo de que dentro de esa amalgama de pensamientos y acciones que cada uno podemos aportar para el beneficio del otro, sea como algo fructífero, especialmente para estas poblaciones motociclistas, ciclistas, peatones. Y dentro de esas diversas acciones que siempre estamos llevando, tenemos un grupo de jóvenes los cuales siempre están predispuestos a, sea una intervención en calle, en talleres, en jornadas, y en fin, en significativos espacios donde podamos apuntar y hacer de que la seguridad vial sea algo visible y tenga una universalidad de importancia en diferentes segmentos de la población. Y muy relevante que desde el nivel nacional estén liderando iniciativas enfocadas en jóvenes. Eso me parece rescatable y muy importante para mencionar. Yo les voy a contar un poco de mi experiencia para introducir la siguiente pregunta. Es una anécdota, y es que yo, antes de estudiar ciencia política, yo soy politóloga, yo quería estudiar medicina porque el hecho de salvar vidas me parecía tan interesante, tan bonito, que yo decía: no, esta es una carrera perfecta para mí. Y luego me di cuenta a través de mi carrera y de mi trabajo, mi experiencia laboral, que la seguridad vial y el involucrarme en ella me permitía lograr eso, justamente eso mismo, salvar vidas. Y poco a poco me fui como enrolando en el tema y me di cuenta que no se trataba solo de aprenderse las normas y el código de tránsito y todo esto, sino es mucho más que eso. Entonces yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes, primero, ¿cómo se introdujeron o se interesaron por la seguridad vial? Porque muchos jóvenes no lo hacen, definitivamente lo ven como una cosa aburrida. Entonces yo quiero saber por qué les interesó a ustedes en primer lugar, y segundo, ¿cómo creen que podemos involucrar a más jóvenes? ¿Cuáles son las estrategias innovadoras que podemos usar para involucrar a más jóvenes? Natalia, porfa, si quieres iniciar tú en el...
Muy buena pregunta la parte de los jóvenes, pero pues empecemos por qué yo empecé en esto. Yo soy urbanista, me interesó muchísimo la movilidad. Entonces empecé a meterme en el lado de seguridad vial por el diseño vial, y para mí la seguridad vial no es tanto las normas de tránsito, sino también cómo están diseñadas las ciudades. Entonces es muy interesante ver cómo el diseño puede influir en el comportamiento de las personas más que tener una señal. Y esa fue la experiencia que tuvimos en Bogotá, donde siempre que nos reuníamos con periodistas o con personas en las que estábamos hablando del tema de la infraestructura, nos decían es que el problema es cultural. Y nuestra respuesta era, pero ¿por qué cultural? No es que la gente no hace caso a las normas de tránsito. Y ahí era cuando les empezamos a contar nuestra experiencia en infraestructura, por ejemplo, con los puentes antipeatonales. Y es que hicimos varias auditorías a puntos negros en la ciudad y nos dimos cuenta que el problema realmente, o sea, no es que las personas no quieran hacer, o hagan caso omiso a las normas, sino que es realmente no hay un paso seguro y el puente más cercano puede estar a 850 metros. Si tú estás de afán, si tienes una entrevista de trabajo y por alguna razón vas tarde, nadie va a caminar, o si está lloviendo, nadie va a caminar 850 metros para cruzar una vía de 50 metros. Entonces empezamos a mostrar este tipo de cosas. El punto negro que está ahí no es porque pongan una señal de prohibido pasar, sino porque realmente la infraestructura no está perdonando el error humano, que es lo que buscamos en la visión cero. Entonces, eso me parece muy interesante, dejar a un lado esta parte de las normas de tránsito, todos nos podemos comportar a la perfección, pues porque como humanos cometemos errores, ya lo sabemos, y tenemos que integrar ese error al diseño de las vías. Y cómo involucrar a la juventud, pues para mí es eso, es qué tipo de ciudad queremos para nuestro futuro. En Cali hicimos unas encuestas a los niños con los que trabajamos, a los niños y niñas, y para ver cuál es la percepción de riesgo más grande, y era la de seguridad vial. Ellos calificaron con más peso, los carros y las motos van muy rápido, cruzar las calles es peligroso y pueden atropellarme. Y fue muy interesante ver que 9 de cada 10 niñas piensan que cruzar las calles es peligroso. Entonces nos lleva a pensar, bueno, ¿cuál es la ciudad que estamos diseñando? ¿Cuál es la ciudad que queremos? Porque pues en este momento la calle se ve como un peligro, cuando no debería ser así. Ellos deberían sentirse seguros en su calle. Entonces para mí es un poco visibilizar que la juventud tiene la voz de abogar por ciudades más seguras mediante diseños, mediante políticas, mediante cuál es la ciudad que se quiere, ciudades seguras y saludables. Así es que si te dicen que es difícil cruzar, ahí digamos que la norma no interviene tanto, es más como lo que te permite vivir la ciudad, lo que te ofrece la ciudad para acceder o no a determinados sitios. Entonces ahí está el tema de diseño que tú mencionas tan importante. Bueno, Sebas, vamos contigo. Entonces, primero, ¿por qué te interesaste en este tema? Que nos damos cuenta que no es nada aburrido, y cómo involucramos más jóvenes, entonces, cómo los enamoramos de la seguridad vial. Creo que la primera respuesta es muy anecdótica, porque pues nunca se me pasó por mi mente estar aquí sentado hablando sobre seguridad vial, porque pues soy comunicador social y tenía otras expectativas profesionales. Sin embargo, yo entré a Fundapeatón porque en Latinoamérica se hizo el primer foro latinoamericano de peatones, y pues la sede fue en Medellín, aquí en Medellín, Colombia. Entonces yo entré a Fundapeatón netamente a manejar un tema de comunicaciones del foro. Sin embargo, me fui adentrando y me fue pareciendo tan interesante y un tema tan interdisciplinario, pues que aquí estoy casi 5 años después, todavía estoy acá. Entonces, a veces coincido con ustedes al decir es que nos han presentado desde la misma educación, o por lo menos a mí, desde el colegio, desde la escuela, que la seguridad vial son las normas de tránsito y ya, y el pare, el siga, y bueno, y lo que nos enseñan comúnmente, que si bien es importante, pero este tema tiene muchos eslabones que son muy interesantes para los jóvenes, y a hoy yo no me he podido desligar, ni lo haré, porque he aprendido muchas cosas bonitas. Entonces es también darnos la oportunidad, y ahí la uno, y hablo de la experiencia Fundapeatón, y es que le damos la oportunidad a las personas que ingresan, no solo a los jóvenes, sino a otras personas,
de que pongan al servicio de la comunidad sus capacidades. Nosotros somos un brazo social entre la institucionalidad y la ciudadanía, porque precisamente aquí, hablándolo desde el punto positivo, somos un puente para generar esas actividades. Nosotros aquí hemos promovido los puentes antipeatonales, ya se desmontó el primero, faltan todavía 15 que esta administración va a desmontar. Entonces son muchas actividades, pero no lo hacemos diciéndole, venga, es que vamos a hablar de lo mismo y lo mismo es como la norma o muy cuadriculado el tema, no. Entonces eso hace que muchos jóvenes nos digan, yo quiero pertenecer, yo quiero, pero ¿cómo los puedo apoyar? Yo soy comunicador, pero ¿cómo? Lo que sé, ¿cómo podemos aportar? Y ese ha sido el trabajo de Fundapeatón. Y me da mucha tristeza porque en Colombia, según el observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el 2019 hubo más de 6.000 muertes y 1.747 fueron peatones. Y hoy que estamos hablando de jóvenes, hubo muertes de los 15 a los 30 años de jóvenes en la vía, sumando 2.302 muertes, y eso es muy triste, eso no tiene por qué pasar, eso no tiene por qué pasar, porque nosotros tenemos derecho a salir a la calle, a disfrutar, y más triste aún, y es que los días de más siniestralidad son viernes, sábado, domingo y lunes, entonces los jóvenes pues salimos los fines de semana a visitar a los amigos, a visitar o a tomarnos un fresco o a comer, y no es aceptable que nosotros salgamos y que tengamos que morir en la vía. Entonces ese es el mensaje. Ser innovadores también es darle la oportunidad a los demás de que pongan sus capacidades desde lo que saben al servicio de la comunidad y que repliquen ese mensaje de cuidado. Lo que hemos hecho en Fundapeatón, que ha sido muy, muy bien aceptado no solo en Medellín, sino en otras ciudades del país. Total, sí, la experiencia de Funda Peatón aquí en Colombia poco a poco va ganando espacio y nos va enseñando muchas cosas interesantes, y creo que tocaste un tema clave, y es que sí, la seguridad vial es un tema interdisciplinar y por tanto desde nuestros diferentes intereses como jóvenes pues podemos aportar un montón. Sebastián es comunicador social, yo soy politóloga, Natalia es diseñadora, Luis estudió Relaciones Internacionales y todos estamos enfocados en este tema, así que pues bueno, chévere ese punto. Entonces la respuesta a estas dos preguntas, porfa. Sí, también creo que de forma anecdótica puedo hacer uso de palabra diciendo de que no me esperaba trabajar en este ámbito. Como joven estaba de alguna manera preparado profesionalmente para trabajar con el Estado, con alguna organización no gubernamental, organización gubernamental. Y en ese camino, en ese interín, con esa fuerza transformadora que alguna vez capaz me caracterizó, paré en una institución donde me abrió unas oportunidades tremendas, especialmente de trabajar y hacer voz, como estaba mencionando Natalia y también Sebastián, al hacer voz a los jóvenes, que fue algo muy importante para mí porque como en varios de nuestros países acontece, especialmente en Latinoamérica, parece que las voces de los jóvenes muchas veces no son preponderados ni son incluidos dentro de la agenda de los decisores de poder. Entonces yo creo de que en ese infortunio que me habrá tocado, tener esta oportunidad y estar en este espacio me ha dado la credibilidad de que estoy en el lugar que a mí me gusta y que de esa misma manera, esa misma energía puedo de alguna manera transformarla y transmitirla a otros jóvenes. Como estaban comentando los demás compañeros, nosotros a través de la agencia tenemos un sector, un grupo conformado netamente de jóvenes, donde cada uno se va diagramando sus ideas, cada uno en su lengua, como estaba mencionando. Nosotros tenemos 2 lenguas oficiales, tenemos una democracia totalmente participativa a la hora de elaborar agendas de trabajo, de trabajar con otros jóvenes, especialmente en las instituciones, en centros de abierto espacio para los jóvenes. Y fue tan importante también este círculo de jóvenes quienes
todas las quienes fueron formando de alguna manera todas las campañas que la agencia viene realizando en favor del peatón, en favor del ciclista, del motociclista. Y tal es así que en ese mismo grupo de innovación y estuvimos viendo las posibilidades de impactar en la ciudadanía. Cómo llamar la atención en los otros jóvenes, y no nos cuestionamos de por qué los jóvenes no están dentro del círculo de seguridad vial o promocionando educación vial, sino atacamos directamente a través de este grupo de trabajo, de este grupo de jóvenes que ustedes pueden ver en estas imágenes, dónde es que se encuentran los jóvenes y cómo podemos transformar. Primeramente, lo primero que detectamos es la desinformación que tienen, ¿verdad? La información que también, una vez captada esa idea de darles hacia, y de una forma innovadora, saliendo aulas, saliendo muchas veces en los colegios, en las escuelas, metodología tradicional de enseñanza, de que el que a través de su experiencia construyendo en la sociedad, especialmente del que también a partir de los jóvenes transversal, especialmente Perfecto, Luis, súper interesante y digamos que tu intervención también me ayuda a hilar un poco la siguiente pregunta, y es sobre cómo buscamos o cómo gestionamos espacios con los gobiernos para que los jóvenes tengamos una participación significativa en el tema de seguridad vial. Yo les cuento, por ejemplo, en Bogotá recientemente hubo varios procesos participativos a nivel de la ciudad. Se escogieron incluso, por ejemplo, consejeros locales de la bicicleta que vamos a ser jóvenes, porque ahí hago propaganda, fui elegida como consejera. Vamos a incidir sobre la toma de decisiones en materia de turismo urbano en nuestros barrios, como lo llamamos acá. Entonces, ese es como uno de los espacios que uno dice, genial, el gobierno, bueno, está abriendo hasta cierto nivel el espacio a los jóvenes, pero entonces quiero que ustedes me cuenten también, ya sea si conocen espacios en su ciudad o en su país que den como esa posibilidad a los jóvenes de incidir, y también cómo podemos aumentar estos espacios, incrementarlos, enriquecerlos, fortalecerlos. Bueno, no sé si quieres empezar, Natalia, o si Sebastián de pronto quiere empezar para cambiar un poquito el orden. Como quieran. Bueno, a empezar. Bueno, Sebastián. Por lo menos acá en Medellín es muy interesante la participación de los jóvenes, ¿cierto? Porque hay muchas actividades y el gobierno local lo permite. Entonces está la política pública de juventud, el acuerdo municipal 019 de 2014, donde nos dice que los jóvenes tenemos la potestad para realizar diferentes actividades, tener nuestros clubes juveniles. Aquí en Medellín hubo un tiempo en el que los jóvenes presentábamos propuestas de diferentes temas, lo que se denominó clubes juveniles, y la alcaldía obviamente hacía como un sondeo de quiénes, pues porque es muy complejo apoyarlos a todos, así sean muy buenas las actividades. Sin embargo, hacía como ese sondeo y decía, mire, usted tiene este recurso para que esa actividad, esa propuesta, la ejecute en un lugar de residencia. Entonces, hay espacios de participación ciudadana. Me atrevo a decir que Medellín tiene su fuerte en eso en muchos ámbitos, y hoy estamos hablando de seguridad vial.
y también está el espacio. En el Consejo de Medellín se abren espacios para que los estudiantes vayan y miren cómo se hace un debate de control político, para que vayan y debatan con los concejales. Entonces, esa es una herramienta muy importante. Y también tenemos la política pública de voluntariado, el Acuerdo 53 de 2011, donde nos dicen, vea, ponga al servicio de Medellín, de Colombia, su grupo, lo que hace, y nosotros los apoyamos con capacitaciones, con actividades y demás. Entonces, creo que las oportunidades están, y también conozco muchos amigos y amigas que tienen sus organizaciones, que tienen sus fundaciones, que tienen sus causas. Esto aquí es multicausal y nosotros siempre decimos a la seguridad vial, a este tema en particular de los peatones, todas las causas suman. Y me gustó mucho al inicio de este conversatorio lo que decía la chica representante de la coalición, y es que es un espacio de puertas abiertas, donde podemos hablar de cambio climático, de género, de pobreza, de seguridad vial, de un montón de cosas, y creo que este tema es, como lo hemos dicho, abierto a todos y todos podemos participar. Entonces, los espacios están, también están nosotros los jóvenes, ponernos la camiseta y participar, si bien es un trabajo complejo de que a veces a la ciudadanía no se nos da tanto la vocería, pero ese es el reto que tenemos como jóvenes. No sé si es una pregunta que más adelante se vaya a hacer, pero ese es el reto que tenemos como jóvenes, ponernos la camiseta y decir aquí estamos y tenemos que hacer algo para que esto cambie. Y hoy, hablando de seguridad vial, nosotros en este momento estamos diciendo aquí estamos, y seguramente va a cambiar de la mano de muchos otros actores que se vayan a involucrar. Entonces, hablando del caso específico de Medellín, hay muchas oportunidades para que nosotros los jóvenes participemos y transformemos nuestros territorios, que seguramente desde cualquier causa le va a hacer mucho bien, y pues nosotros desde la seguridad vial lo estamos haciendo. Chévere, chévere saberlo, Sebas. Ojalá pues todas las ciudades poco a poco vayan abriendo esos espacios, ¿no? No sé, Nata, ¿quieres seguir? Sí, pues yo creo que lo que voy a decir... Ya. ¿Ya? Yo creo que lo que voy a decir es un poco polémico, Sí, porque perdón. yo considero que también por parte de las ciudades tenemos que revisar esos procesos de planificación. Cuando empezamos a trabajar con las comunidades, siempre nos dicen, aquí vienen, nos preguntan cosas, no tienen nada en cuenta y luego se van. Entonces, ¿cómo es que manejamos estas expectativas también en esos proyectos de planificación con las ciudades? Creo que eso es importante, como revisar cómo o qué tanta injerencia tiene la comunidad en esos proyectos. Muchas veces es una socialización donde se les dice, esto es lo que vamos a hacer, gracias, y no es como cuéntenos cuál es el problema, qué le pasa en esta calle, por qué tiene que correr acá. Entonces, creo que es un poco también de parte de las ciudades mirar qué es lo que está pasando a nivel de participación comunitaria, porque la gente cuando ve que no se tiene en cuenta, pues simplemente deja de participar. Y lo otro que me parece importante también es generar este conocimiento de conceptos técnicos. Cuando trabajamos en Bogotá, estábamos en un barrio que era un punto crítico también a nivel ciudad, empezamos a trabajar con la comunidad y nos dijeron, sí, en esa esquina todo el mundo, había una que le decían la esquina de la muerte, todo el mundo pasa a toda velocidad, listo, ¿qué hacemos para mitigar esta problemática? Y dijeron, un semáforo. Entonces, aquí quiero, por ejemplo, resaltar que un semáforo no es una medida de pacificación de tránsito, aunque se considere así. Un semáforo en una vía local puede ser más peligroso que no tenerlo. ¿Por qué? Porque un carro, un conductor, al ver el semáforo en verde, pues lo que hace es acelerar para cogerlo en verde. Entonces, esto incentiva altas velocidades. Entonces, la solución de la comunidad era o semáforo o puente peatonal. Entonces, ahí es cuando vamos a explicarles, bueno, esperen, un puente peatonal no, porque esto y esto no les está dando prioridades a ustedes, sino a los carros, Entonces, creo que también es importante empezar a manejar este tipo de conceptos con la comunidad, precisamente para que estas soluciones queden, pues, para el técnico no sea como, pues, no les vamos a poner un puente acá, sino sea un poco como, ok, ellos saben lo que necesitan, un resalto. Es más, en muchos barrios la misma comunidad, en muchos barrios aquí en Colombia la misma comunidad hace los resaltos, que son prácticamente un mini muro, porque no tienen las características técnicas necesarias, pero todo eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de hablar con la comunidad. Necesitamos también esta parte técnica, este conocimiento técnico para que las soluciones que salgan de ahí también sean las ideales para la ciudad.
Sí, completamente de Yo acuerdo. quiero Sí, sí, complementar, pues unirme a lo que dice Natalia, porque cuando nosotros fuimos al barrio Niquitao, acá en Medellín, al proyecto Pequeños Pasos, la comunidad nos decía, y eso es también un reto para nosotros, es que viene tanta gente y nos dice tantas cosas bonitas que van a mejorar, pero no hacen nada y se van. Entonces quizás se aprovechan de nosotros y por eso nosotros mejor les cerramos la puerta, porque han venido tantas veces a decirnos, mire, vamos a hacer esto, necesitamos de su ayuda, pero al final no se hace nada, entonces nosotros mejor no decidimos participar, decidimos no participar, entonces eso también se convierte en un reto para nosotros. Aquí hablando de los puentes antipeatonales del desmonte, pues es que mucha gente dice y escriben a la fundación o a la administración, es que yo necesito un puente para poder cruzar. Claro, porque está como ese desconocimiento de que no necesitas un puente, necesitas es un cruce seguro. Entonces nosotros como con nuestro lenguaje, obviamente técnico, pero paralelo al de la comunidad, les podemos dar a entender de que, mira, no, tú crees que necesitas un puente, pero no lo necesitas por esto, esto y esto y esto. Entonces también se convierte en un reto de nosotros llegarles a la comunidad y de demostrarles confianza, de que nosotros quizá no somos iguales y que de pronto muchas organizaciones han llegado y les han prometido y no han cumplido, pero pues nosotros sí, porque básicamente de eso se trata nuestra iniciativa, de ser ese brazo social. Y Niquitao, imagínense, es un sector que está el centro administrativo de Medellín, la parte política, la parte gubernamental, y Niquetao está aledaño. Entonces, son dos realidades muy distintas que la gente nos dice, pero es que si estamos al lado del alcalde, por decirlo así, y él no hace nada, entonces nosotros mejor cerramos la puerta. Entonces ese es un gran reto para las organizaciones, para los jóvenes, saberles llegar a esas comunidades. Gracias, Sebas, de acuerdo, y creo que también ahí es clave la sociedad civil para hacer ese proceso con las comunidades. Bueno, Luis, cuéntanos tú cómo ves este tema de cómo garantizar que los gobiernos den esos espacios. Tú nos has contado que en el gobierno de Paraguay lo han hecho, entonces porfa, cuéntanos un poco tu visión sobre este tema. Nosotros de una manera, digamos, diferente, pensamos integrar a los jóvenes a través de esas voces muchas veces invisibles que están en la sociedad, de los disgustos, de las aceptaciones, de los, digamos, comportamientos o también de los pensamientos diferentes que tienen. Y la agencia ha creído pertinente justamente ver acciones que tengan que ver como primera persona al joven, preguntar por qué, para qué, y dar ciertas herramientas de trabajo para fortalecer los conocimientos que tienen y que pueden llegar a ser útiles en su día a día. Es tanto así que tuvimos una experiencia muy buena en cuanto a mi espacio, mi zona escolar segura, donde los propios jóvenes iban manifestando sus inquietudes sobre cuestiones de inseguridad que veían en los propios padres. Y a través de eso, el principal reto que nosotros tuvimos fue de trabajar con ellos para que ellos sean los propios agentes multiplicadores en sus comunidades, en sus familias, y eso también, digamos, en las ciudades. Porque aquí en Paraguay también sopesamos con una triste realidad, al igual que muchas otras ciudades que carecen de planeamiento urbano, y al no tener un planeamiento urbano donde se ponga en primera persona las necesidades del niño, estamos teniendo un grave problema a futuro, y eso lo estamos viviendo en nuestra actualidad. Entonces, este espacio nada más para dejar como ejemplo de nuestro trabajo que llevamos adelante. La agencia creyó pertinente de tomar una alternativa diferente a construir una sociedad mucho más compactada en cuanto a lo que quiere el joven y piensa también el joven. Entonces, en una zona escolar elegida como una zona vulnerable, tuvimos un proyecto el cual su objetivo primordial era que el propio joven sea el que a través de sus estudios, a través de sus propios análisis de la realidad y en el día a día en el cual él se va interactuando, vea las inseguridades. Y esas mismas inseguridades fueron contestadas a través del arte,
a través del arte, digamos, callejero, porque en esta escuela, en este espacio, el cual fue bien visto por el intendente, en este caso, en el caso de Colombia serían los alcaldes, entidades también encargadas de la supervisión de la educación, maestros, una comunidad educativa toda se vio prácticamente, digamos, en una radiografía de que estamos haciendo mal, y al escuchar las voces de estos jóvenes nos estamos dando cuenta de que su espacio está siendo invadido y de que ese espacio debe ser respetado de alguna manera. El principal reto que nosotros tuvimos a través de la expresión cultural, artística en este espacio, que fue también promocionado por otros organismos gubernamentales y también internacionales, fue la de convertir a la escuela en un entorno escolar mucho más seguro, mucho más amigable, y de esa manera también ir demostrando de que a través de la expresión popular, digamos, del joven, también se puede llegar a escuchar un poco esas voces que quedan de alguna manera, digamos, fuera de la política pública. Y lastimosamente con el tema de la pandemia, como muchos se vieron también afectados, este proyecto no fue replicado en otras instituciones, pero como podrán ver, ahí están unos jóvenes trabajando con sus padres sobre esta realidad, porque eso también se hizo en el aula, fuera del aula. Aquí también ahí abajo están observando algo que se logró, la alta participación de mujeres, de varones, y de esa manera, como estaba comentando, intercambiar en una diversidad de pensamientos y sacar un producto a los decisores de poderes y decirles: estas son las cuestiones que tenemos que mejorar, estas son las principales prioridades que nosotros como jóvenes estamos viendo que sean Chévere, necesarias. y también lo que mencionas, por ejemplo, de intervenir de las escuelas, incluso generar de pronto algún impacto artístico, son actividades que creo que a los jóvenes nos gustan muchísimo, y también por eso ayer justamente se dio un espacio de un panel sobre arte, un panel completo sobre arte, porque esas son como las estrategias innovadoras que hay que empezar a fortalecer y que a los jóvenes claramente nos llaman muchísimo la atención. Bueno, aquí yo comentarios que he visto de los participantes, nos mandan saludos desde Panamá, la Fundación Reconocer. Irina Kreisler dice que es clave la propugnación como herramienta para alzar la voz de las juventudes e incidir en quienes toman las decisiones. Y también Aileen Raimondo dice que es muy interesante lo que comentó Natalia de ese trabajo y comunicación con la comunidad. Entendemos también una pregunta de Marcelo. Marcelo pregunta por la evaluación de estos proyectos, de cómo saber si realmente los jóvenes se están quedando con ese conocimiento, con esos conceptos que queremos transmitir, que creo que aquí, ¿no? ese enfoque, por ejemplo, el concepto del enfoque de sistema seguro, la visión CO, ¿no? Como toda esa visión sobre seguridad vial, ¿cómo evaluamos si realmente los jóvenes se están quedando con eso? No sé si me quieran contar entonces. Bueno, Nata, si quieres, dale. Y también pues les pido ya un poquito de brevedad, porque ya nos toca cerrar este espacio lastimosamente. Listo, perfecto. Sobre eso sí, tenemos un marco de monitoreo y evaluación, no solo del proyecto en general, sino también de las intervenciones, además de las encuestas de percepción, si mejoró o no la percepción o las condiciones de seguridad en el sector. Se miden velocidades para saber si realmente se logró, digamos, mejorar la seguridad vial. Y en cuanto a la información que tienen, pues lo que hacemos son las capacitaciones para que los adolescentes den soluciones informadas, y hacemos un acompañamiento, es decir, mientras se hace el taller, ellos ya tienen digamos, el conocimiento, y lo que hacemos es con el equipo técnico, pues guiarlos. Por ejemplo, si en algún punto dicen, no, un puente peatonal, entonces ya vimos eso, entonces le recordamos, recuerda que el puente peatonal lo que prioriza es esto, entonces lo que hacemos es un acompañamiento a esas soluciones para que ellos también empiecen a tener mucho más claro estos conceptos. ¿Ustedes cómo trabajan el tema de evaluación? Por lo menos en este proyecto de Pequeños Pasos nos acompañó también la Universidad Nacional de Colombia haciendo esa medición del impacto, pues acompañándonos como en esas
en esos diagnósticos y ellos miden el impacto, pero obviamente también lo medimos en conjunto con la comunidad y en conjunto con los protagonistas que fueron los niños. Mirar un antes y un después y que ellos nos digan muchas gracias porque ahora tengo un parque para yo poder jugar y me mantengo jugando en el parque, también hace parte de esa medición del impacto, que nos digan gracias porque nos mejoraron el andén, gracias, queremos que nos ayuden a mejorar muchas más partes del territorio para poder caminar y disfrutar seguros. Además que el aumento de la afluencia peatonal en el territorio se ve muy marcada, entonces eso también es clave para nosotros medir el impacto. Por un lado, con la Universidad Nacional, levantando todos los informes técnicos que hay que pasarle pues a estas organizaciones, a la Alcaldía de Medellín que invirtió 1.500 millones, pero también por otro lado, la misma experiencia de la comunidad que nos dice, gracias, hoy puedo jugar, hace más de 25 años no tenía un parque, los niños están jugando, los andenes están ya casi que pues los volvieron a hacer, entonces eso también nos ayuda a medir el impacto, la felicidad de la gente de poder caminar y disfrutar su territorio. El disfrute del espacio, así es, chévere, muy chévere y muy buen punto ese. Y Luis, ustedes allá en Paraguay, ¿cómo hacen esa evaluación del impacto de sus campañas, actividades pedagógicas, etcétera? Bueno, nosotros tenemos un aspecto muy importante en el cual trabajamos diferentes situaciones que se den como una propuesta de trabajo. Estos trabajos que siempre estamos teniendo tienen un modelo pedagógico mucho más humano, ¿verdad? Un rostro mucho más humano. Entonces, creo que también coincidiendo con Sebastián y con Natalia, escuchar a las personas cuando agradecen o cuando tienen esa percepción de que se ha intervenido en el momento correcto, en la situación, porque la situación meritaba, tener esa respuesta por parte de la población y dar ese, digamos, ese proyecto como un producto para la comunidad toda y tener ese grado, un gran grado de aceptación es muy importante para nosotros, sin olvidarnos de, digamos, los brazos que hacen y son importantes para que esto sea sostenible. Estamos hablando de papá, de la familia, de mamá, estamos hablando de los profesores, de los docentes, entonces de una manera integral, cualquier, digamos, trabajo que quiera impactar. Desde la Agencia Nacional de Tránsito nosotros creemos pertinente y vimos de que eso es una excelente metodología de no solamente cargarnos nosotros con la mochila, sino también hacer participativo a otros entes y que puedan ver que son productos valiosos y que de alguna manera sirven para que la comunidad tenga algún tipo de beneficio y por sobre todo de seguridad a la hora de pensar en seguridad, educación y por sobre todo el respeto a la vida, que es una de nuestras misiones como nosotros tenemos propiamente como institución. Pues yo creo que con esto ya podemos dar cierre a esta primera parte de nuestro panel de juventudes y agradecerles muchísimo porque fue un espacio muy enriquecedor y pues nada, a motivarlos a que sigan haciendo ese trabajo tan comprometido y motivando a otros jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco. Espero poderlos encontrar en un espacio como este nuevamente más adelante. Muchísimas gracias por la oportunidad también de hablar de estos temas. Muy chévere. Gracias. Bueno, Muchas entonces gracias vamos también a ir siguiendo. a todos, pues.